Empezamos la clase, ¿ya? Muy bien, entonces, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya somos casi 90 personas. Siendo las 2:30, vamos a hablar sobre parasitosis intestinal. Son dos clases de parasitosis. El día de hoy nos va a tocar hablar sobre Ascaris, Tenias y Oxyuros, y el día de mañana hablaremos de otras 4 parasitosis. Vamos a ver acá ya. Entonces, lo primero que tenemos que recordar para ubicarnos un poquito es la clasificación morfológica de los parásitos, ¿no? Esto puede ser protozoos o pueden ser helmintos. Hoy día vamos a hablar de helmintos. Dentro de los helmintos están los nematelmintos, que son los gusanos redondos, y los platelmintos, que son los gusanos planos. Los nematelmintos, los más conocidos y relevantes, Ascaris, lumbricoides y enterobios vermicularis, que es el tema de hoy. Y dentro de los platelmintos hay los cestodes, que son las tenias, motivo de la clase de hoy también, y los trematodes, como la fasciola hepática. Entonces, con esto nos podemos ubicar un poquito y recordar en relación a los helmintos. Algo que también vale la pena recordar es que dentro de los helmintos y dentro de los gusanos redondos hay algunos que tienen afectación exclusivamente digestiva, como por ejemplo el Oxyuro, Enterobius. Y hay otros que pueden tener afectación digestiva y pulmonar, como el Ascaris, ¿no? Puede comprometer también pulmón, no solamente tubo digestivo. Dentro de los platelmintos o gusanos planos, que vamos a hablar ahora, la afectación exclusivamente digestiva es de la Taenia saginata, y la Taenia solium puede tener afectación digestiva y también potencialmente en otros tejidos, como vamos a mencionar. Entonces, dentro de los parásitos que vamos a conversar el día de hoy, hay algunos que son netamente digestivos y otros que pueden generar sintomatología en otros sistemas. Este es un pasaje rápido, nada más, una publicación del año 2020, donde hablan de que 40% de los niños peruanos de 2 a 5 años, los menores de 5 años, tienen parasitosis, ¿no? Siempre más afectada la selva, con 60% de los casos, la sierra 50% y en la costa 40% de la población, ¿no? Dentro de esos menores de 5 años, el 60% de niños en la selva, y es lo que podemos ver acá, ¿no? Lo más oscuro son los más afectados, la zona de la selva es donde hay más porcentaje de parásitos en general en la población, y de ahí viene la sierra y finalmente lo que es la costa. Entonces, es muy frecuente, pues, la parasitosis y por eso es importante recordar algunos detalles. El 90% de la parasitosis se transmite mediante el consumo de alimentos contaminados, ¿no? 90% es por comidas que contienen los huevitos, estos de los parásitos, y principalmente menores de 5 años. Esta parasitosis va a promover o va a facilitar la aparición de cuadros de anemia y desnutrición. Entonces, no solamente es estar parasitado, sino las consecuencias que va a traer eso. Y es importante, pues, por eso en pediatría tener esta clase para recordar parasitología, pues, ¿no? Por lo menos lo más relevante. Este es un estudio que se hizo en población general, en realidad en el 2017, prevalencia y análisis de tendencia del 2010 al 2017 en el Perú de parasitosis intestinal en general, en toda la población, no solamente en niños. Y acá tenemos la misma imagen, es la imagen del porcentaje de parasitosis en la población general. Miren, siempre más afectada la selva, cuanto más oscuro, más afectación. Esta es la sierra y esta es la costa, más clarito. Y si hablamos ya del mintos, de gusanos redondos, la selva siempre tiene mayor cantidad, de ahí viene la sierra, ¿no? Y la costa donde hay un poco menos. Y si hablamos ya dentro de los helmintos de Ascaris, la selva tiene más, ¿no? Compromiso en relación a Ascaris, la sierra menos y la costa menos. En cambio, el Enterobius vermiculares, como ven acá ustedes, tiene más bien menor compromiso a nivel de la selva y más compromiso a nivel de la costa. Eso es por el tipo de parásito y el ambiente que necesita, ¿no? El Ascaris necesita un ambiente más tropical y el Enterobius un ambiente más templado. Entonces, más tropical la selva y más Ascaris que Enterobius. Entonces, ahora que ya repasamos un poquito por qué tenemos que hablar de parasitosis, acá vamos a tener un cuadrito de resumen también donde están los helmintos, los nematodes que ya hablamos, y los platelmintos, los gusanos planos, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy día son los cestodes intestinales, Taenia saginata y Taenia solium. Pero antes de seguir hablando de parasitología, un detalle que debemos recordar es en relación al término, la definición de huésped, ¿no? El huésped es el hospedador que aloja un parásito. Ese es un huésped.
Y se habla de huésped definitivo, primario o final, aquel que es el último en el ciclo de un parásito, en el cual se van a desarrollar las formas adultas, sexuadas, que generalmente es el hombre, ¿no? Como vamos a ver en los parásitos más importantes, ¿ya? Los más frecuentes. Y hay huéspedes intermediarios o secundarios, en el cual se va a desarrollar el parásito, pero en forma larvaria o juvenil. Y esto generalmente son los animales y algunas veces los humanos, como vamos a comentar. Entonces, recordemos, el huésped es un hospedador de un parásito y el definitivo es donde está la forma adulta, más bien el intermediario donde están las formas larvarias. Entonces, recordando ya todo esto y teniendo ya un enfoque de qué pasa en nuestro país, vamos a comenzar a hablar de el Ascaris. El Ascaris lumbricoides, que todos conocemos, no sé si habrán visto ustedes, pero yo creo que en foto por lo menos todos lo hemos visto, ¿no? El Ascaris lumbricoides es un nematodo, un gusano redondo que es largo. Acá ustedes, para que se hagan una idea, si es que nunca lo han visto, miren el tamaño que tiene, ¿no? 25 a 30 centímetros. Es un gusano largo, ¿no? Entonces los papás a veces dicen, mi hijo botó un gusano. Ustedes le pueden preguntar, y más o menos cómo era. ¿Era redondo o acintado? ¿Era largo o era cortito? ¿No? Y de acuerdo a eso pueden tener alguna definición de qué parásito ha sido, ¿no? Vive en la luz del intestino delgado, ¿no? Ahí es donde habita, y vive durante 12 a 24 meses, ¿no? 1 a 2 años puede estar ahí. Ese es el tiempo de vida. Su potencial reproductor es prodigioso, ¿no? Es impresionante. La hembra puede fecundar hasta 200.000 huevos al día. Hasta 200.000 huevos al día. ¿Se dan cuenta? Es por eso tan común, ¿no? El contagio. Los huevos fértiles son ovalados, tienen un recubrimiento mamelado, ¿no? Y grueso, como un caparazón, ¿no? Es esta forma. Después de ser expulsados los huevos al exterior por las heces, maduran y se hacen infecciosos en 5 a 10 días. O sea, los expulsa por las heces y ahí terminan de madurar, como vamos a ver en una diapositiva, en el medio externo, para luego ya dar la posibilidad de contagiar. 5 a 6 días después. Se da a nivel de todo el mundo. Ustedes ven, pues, Ascaris lumbricoides en todas las zonas rojas. Y constituye la helminthiasis más prevalente en humanos. Es el gusano más frecuente en humanos, ¿no? Es más frecuente en áreas tropicales, lo que les decía, por eso en la selva hay más, ¿no? Entonces, estas condiciones son óptimas para la maduración de los huevos en la tierra. Y por eso se contaminan más, ¿no? Por eso se contagian, se infestan más. Permanecen viables hasta 2 años los huevos de Ascaris, ¿no? A una temperatura de 5 a 10 grados, imagínense, ¿no? O sea, tiene larga vida, ¿no? Por esta cubierta de protección gruesa que tiene. Y se puede presentar a cualquier edad, pero la tasa más alta es en niños generalmente preescolares y escolares, o sea, niños no tan grandecitos, es donde hay más Ascaris, a diferencia de Enterobius que vamos a ver. Factores de alta prevalencia son malas condiciones socioeconómicas, de salubridad, empleo de heces humanas como fertilizantes, algunas veces usan silo y parte de eso usan para abonar sus plantas, y malos hábitos de higiene, ¿no? Esto es obvio, creo que todos lo entendemos bien, estos contagios que se van dando por contaminación con estos huevos a nivel de alimentos, la transmisión es sobre todo vía mano-boca, pero también puede deberse a la ingesta de alimentos crudos. Se ve potenciada por la elevada cantidad de huevos puestos por la hembra y por la resistencia que tiene, esos 200.000 huevos que puede poner al día, y además la alta resistencia que tiene en el medio externo, es lo que hace que estos parásitos sean pues muy, muy contagiosos y una prevalencia importante, ¿no? Pero ¿qué sucede entonces? La persona que tiene una tenia en el intestino elimina los huevos, ¿no?, al exterior con las heces, y estos huevos se fertilizan y comienzan a evolucionar, comienzan a madurar, ¿no? Y estos huevos que van madurando en el medio externo, en esos 5 a 10 días, finalmente ya, para hacer la forma infectante, estadio infectante, tiene que ser ya un huevo embrionado. Este huevo embrionado, que es la forma infectante, es ingerido por el humano, y este huevo embrionado, una vez ingerido, se rompe en el intestino delgado y libera, pues, ¿no? Libera la larva. Estas larvas, que son liberadas ya una vez que llegó al intestino delgado, penetran la mucosa de la pared intestinal y migran, y pueden migrar hacia los pulmones a través de la circulación portal, la circulación venosa, que vamos a comentar un poquito más en unos minutos.
Los parásitos pueden causar entonces ascariasis pulmonar, ¿no? Cuando entran a los alveolos y migran por los bronquios y luego a la tráquea. Entonces, una vez que llegó al pulmón y pasó a bronquios y pasó a tráquea, la tos expulsa larvas que son deglutidas y retornan al intestino delgado, donde maduran a gusanos adultos. Entonces, hay un ciclo aquí por el cual hay contaminación, ¿no?, a nivel de pulmón y finalmente termina regresando al intestino delgado, donde madurará y luego nuevamente las hembras comienzan a poner huevos a las 8 a 10 semanas de estar viviendo en el intestino delgado. Entonces, estas larvas pequeñitas son las que pueden atravesar, ¿no?, la pared intestinal y hacer este ciclo de Loss y el ciclo de Loeffler. Y cuando regresaron con la tos y deglución de estas larvas, se quedan ya a vivir en el intestino y una parte de ellos, y obviamente ahí ya comienzan a eliminar los huevos como la forma adulta, siendo pues el huésped definitivo. Entonces, las manifestaciones clínicas del ascaris depende de la intensidad de la infección y de los órganos afectados. Y vamos a entender en unos minutos un poquito a qué se refiere con la intensidad de la infección y órganos afectados. Porque ustedes se dan cuenta, pues, que pasa por tubo digestivo, pasa por estómago, intestino delgado, va a pasar también por pulmón, entonces puede dar diferentes síntomas, ¿no? La mayoría de los individuos portan cantidades pequeñas o moderadas de gusanos y no presenta síntomas muy marcados, en realidad. Los problemas clínicos más severos se van a deber a compromiso pulmonar, el ciclo de Loeffler, y a la obstrucción intestinal o del tracto biliar, que ahora vamos a mostrar algunas fotitos. Y obviamente, como todo parásito, riesgo de desnutrición. Entonces, recuerden, este parásito finalmente puede comprometer tubo digestivo, intestinos, obstruirlo inclusive, puede pasar a pulmón, generar, ¿no?, este cuadro de ascariasis. Entonces, tenemos manifestaciones pulmonares. Este síndrome de Loeffler, a ver, vamos a poner primero esta de acá. Primero esto, el ciclo de Loss, ¿no? El ciclo de Loss es esta migración de las larvas por el pulmón, donde se da una maduración también. Entonces, estas larvas que llegaron por vía portal, llegaron hacia, ¿no?, atravesaron el hígado, llegaron al corazón y luego pasaron por la arteria pulmonar hacia el pulmón. Este viaje que realizan, ¿no?, genera que lleguen estas larvas al pulmón, a los alveolos, ruptura de capilares, microlesiones, microhemorragias y liberación de antígenos, ¿no?, en esa zona, lo que va a llevar a una reacción de hipersensibilidad. Y esa reacción de hipersensibilidad va a generar eosinofilia periférica, ¿no?, aumento de IgE e infiltrados pulmonares. Esto llevará pues a la sintomatología pulmonar asmatiforme, esa vasodilatación y broncoconstricción y esas imágenes características intersticiales, ¿no?, que vamos a ver en unas diapositivas y aquí vemos un poco difusas que van y vienen, ¿no? Este síndrome de Loeffler, el síndrome de Loeffler ya es la reacción de hipersensibilidad con manifestaciones asmatiformes. El ciclo de Loss es la migración que hay, ¿no?, a través de la vía hematógena hacia el pulmón, ¿no? Eso se llama ciclo de Loss, y el otro es el síndrome, ya las manifestaciones que da, ¿no? Eso se llama síndrome. Ustedes saben que el síndrome es el conjunto de síntomas y signos, ¿no?, generados por alguna enfermedad. Entonces, eso es el síndrome, manifestaciones clínicas. Esto es el ciclo, el pasaje, ¿sí? Entonces, es frecuente en la primoinfección por ascaris, en zonas no endémicas. Es más frecuente en primoinfecciones, no en pacientes que ya se infectan cada rato, ¿no? Más frecuente en los nuevos. De repente, turistas, por ejemplo, o gente que viene a vivir al país o se va a vivir a la selva, ¿no? Inicia 9 a 12 días después de la ingestión. Este síndrome de Loeffler, 1 a 2 semanas después de haber ingerido, es que recién empieza, no empieza en poco tiempo, demora. Y en el parasitológico va a salir positivo recién 8 semanas posterior al síndrome. Una vez que presentó el síndrome de Loeffler, los primeros días no va a haber, las primeras semanas no va a haber evidencia de parasitosis. ¿Ya? Recuerde bien eso. Entonces, este es un cuadro inflamatorio pulmonar asociado a eosinofilia, causado por la diseminación hematógena de los nematodos durante su ciclo vital, gracias a las cuales llegan a pulmón y producen focos inflamatorios intersticiales, alveolares, que son migratorios, ¿no? Miren cómo cambian las imágenes en el mismo paciente entre un día y otro, y que son transitorios, que en 1 o 2 semanas desaparecen y no dejan secuelas. Eso se llama síndrome de Loeffler. Y en este síndrome de Loeffler puede haber eosinofilia,
Puede haber inclusive en esputo, observarse larvas, observarse también eosinófilos, ¿no? Y acá tienen una larva de Ascaris en el pulmón. ¿Qué otras manifestaciones hay? Son las obvias, gastrointestinales, que son muchas veces molestias inespecíficas, ¿no? Atribuidas pues a la presencia de los gusanos adultos ahí. Pero hay otros cuadros que son mucho más claros, ¿no? Como una obstrucción intestinal, por ejemplo. Cuando está obstruido el paciente por Ascaris, por ovillo de Ascaris, miren cómo el asa está llena de Ascaris y miren cómo bota la cantidad de Ascaris. Esto genera un cuadro de obstrucción intestinal con los niveles hidroaéreos correspondientes. Inclusive puede salir hasta por la nariz, ¿no? Por la boca, puede salir los Ascaris cuando hay una infestación masiva, una ascariasis masiva. Y esto va a llevar a un cuadro típico de obstrucción intestinal, indistinguible de otro cuadro de obstrucción intestinal, hasta que uno tiene alto índice de sospecha o en una laparoscopía exploratoria puede evidenciar la expulsión de las larvas, ¿no? O de repente con vómitos o en las heces ve un montón de larvas que comienza a botar, uno dirá, ajá, ese debe ser el cuadro de obstrucción intestinal. Y este Ascaris también puede ingresar, inclusive, como ustedes ven en las imágenes, puede migrar a otras zonas como conductos biliares o pancreáticos. Acá lo tienen, ¿no? El Ascaris, acá adentro está el Ascaris. Este es el Ascaris también que se está metiendo por la papila, ¿no? A nivel de la segunda porción del duodeno. Un Ascaris en la vesícula biliar también. Entonces, estos gusanos pueden migrar y meterse por diferentes lugares y generar problemas, ¿no? Ya vieron obstrucción intestinal, no solamente dolorcitos inespecíficos, sino cuadros serios de obstrucción intestinal y acá también cuadros de colestasis. Recuerden entonces que el Ascaris puede viajar por diferentes zonas y si es una persona de zona endémica y presenta cuadros compatibles, hay que tenerlo en mente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con examen microscópico de extensiones de heces, ¿no? Ya que el número de parásitos que se excretan son muy grandes, es fácil encontrar los Ascaris. No sé si ustedes se acuerdan de su clase de parasitología. Ascaris era lo más fácil de ver, ¿no? Lo más fácil de encontrar, en general. Y pueden ver inclusive en diferentes estadios, ¿no? Desde la forma no fertilizada hasta la forma fertilizada o la embrionaria, ¿no? Que son las que van viajando y conforme va madurando, ¿no? A lo largo del tiempo. Para diagnosticar Ascaris pulmonar o obstrucción intestinal, se precisa pues fuertes sospechas en el contexto clínico del paciente, la zona de referencia inclusive, para dar el tratamiento que corresponde. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de las ascariasis gastrointestinales es albendazol o mebendazol, eso es lo más frecuente. Albendazol o mebendazol, es lo más frecuente. Ahora se están utilizando también la nitazoxanida, alguna vez pamaote, pirantel, pero lo más frecuente de lejos es albendazol y mebendazol, dosis única en realidad, ¿no? En albendazol, y cuando se usa mebendazol se usa por 3 días, ¿ya? La nitazoxanida es un antiparasitario más moderno que se usa con frecuencia, y este se usa también por 3 días, y las tasas de curación son similares a la del albendazol, pero el albendazol es dosis única, es mucho más fácil de manejar. Recuerden entonces, para Ascaris, albendazol es de las primeras opciones. ¿Y qué hacen estos antiparasitarios, no? Por ejemplo, el albendazol lo que hace es generar una parálisis espástica, y además agota las reservas energéticas del parásito, inhibe la captación de glucosa y nutrientes y con eso le provoca la muerte. Tiene 2 mecanismos en que actúa. El mebendazol tiene el mismo mecanismo, parálisis espástica y finalmente agotamiento de las reservas. El pamaoto de pirantel, también parálisis espástica. La nitazoxanida agota las reservas porque inhibe el metabolismo de la glucosa y eso provoca la muerte, pues un ser vivo necesita pues, nutrientes. Pero hay que destacar que la piperacina lo que produce es una parálisis flácida, a diferencia de los otros. ¿Y por qué remarcar eso? Porque cuando yo tengo un cuadro de obstrucción intestinal o biliar, cuando hay un ovillo de Ascaris, yo lo que tengo que generar es una parálisis flácida, porque si genero una parálisis espástica, el ovillo se va a poner más duro, se van a presionar los Ascaris y finalmente va a obstruir más al paciente. ¿Entienden? Es más difícil después lograr que este paciente mejore. Inclusive hay que operar, ya en muchos casos. Pero si yo uso piperacina, hay una parálisis flácida y más bien los Ascaris no se ovillan más, no se apretan más, sino se quedan más laxos y permiten ser expulsados, ¿no? Rápidamente estos gusanos. Y en caso de obstrucción grave puede ser necesaria cirugía y en muchos casos, si no es grave, simplemente se espera que sean eliminados y va mejorando el cuadro obstructivo con el tratamiento de piperacina.
Entonces, recuerdan ustedes, cuando hay un ovillo de ascaris y obstrucción intestinal, no usen los otros, usen piperacina como manejo, por lo menos inicial. Después se puede completar cuando ya se desobstruyó, si quieren albendazol o mebendazol. Para la fase pulmonar no hay ningún tratamiento específico. O sea, si un paciente viene con síndrome de Loeffler, solamente se hace tratamiento sintomático, broncodilatadores, ¿no? Pero no se hace manejo necesariamente con inmediato, porque no va a tener una respuesta inmediata dándole el albendazol. Se puede dar el tratamiento antiparasitario, pero no es que vaya a resolverle el cuadro, ¿no? El manejo es sintomático, básicamente. ¿Cómo prevenirlo? Esta es la infestación más frecuente, alta probabilidad de infecciones recidivantes en zonas de altas tasas de transmisión, y las medidas más eficaces es higiene, pues, ¿no? Lavado de manos, condiciones sanitarias mejoradas, y evitar, pues, los fertilizantes con heces de personas, ¿no? Siempre la educación es importante y traerá menos contaminación. Entonces, estos son los detalles más saltantes en relación a la ascariasis. Veamos algunas diferencias con enterobios, vermicularis, los populares oxiuros, ¿no? Que producen comezón, eso es lo más llamativo en los oxiuros, este comezón y esta autoinfestación, ¿no? Se rasca y el niño se mete la mano a la boca o se mete, agarra su manzana y comienza a comer con la mano que se estuvo rascando, ¿no? Los niñitos pues no miden riesgos, como ustedes se dan cuenta. Los enterobios son gusanos redondos también, pero miren la diferencia en tamaño, ¿no? Ustedes de repente han visto, o en fotos como acá, y aquí clarito, ¿no? El otro era 20, 30 centímetros, estos son pues 1 centímetro con las justas, delgaditos y pequeñitos, blanquitos, redonditos, chiquititos, pequeñitos. Eso es lo que dirá papá o mamá. Mide 1 centímetro, filamentoso, habita en el ciego y en el apéndice, y en las áreas adyacentes del ilio, toda esa zona, ¿no? Cuadrante inferior derecho, donde están los oxiuros. Y va viajando por el colon ascendente. Pero lo que hay que recordar es que la hembra grávida migra durante la noche a las regiones perianales y perineales, donde deposita los huevos, se arrastra y deposita los huevos, 15.000 huevos al día, a diferencia de que era 200.000, ¿no? Pero, ¿por qué destacar esto? Porque esa migración es lo que produce comezón. Esa migración y ese depósito de huevos es lo que produce el comezón nocturno. Y esa mala noche que pasa el niño, ¿no? Esa sensación de incomodidad, ese comezón que el niño, ¿no?, hace en la noche principalmente. Los huevos ya los conocen ustedes, son convexos, ¿no? A diferencia de los, son más o menos del mismo tamaño que los del ascaris, pero son convexos, ¿no? Ustedes lo recordarán de su clase de parasitología. Esto es un huevito bien bonito, en realidad. El ascaris también es bien bonito en su estructura. Se desarrollan en 6 horas y se mantienen viables hasta 20 días en el exterior, ¿no? Salen al exterior y en 6 horas se desarrollaron y 20 días de viabilidad. Habitualmente los humanos se infectan por vía fecal oral, lo que les decía, se rasca el niñito y luego se está chupando los dedos o come algo con esa mano. Estos huevos infecciosos se llevan por las uñas, por la ropa de cama, polvo que está en el aire también, algunas veces hace que los huevitos viajen y luego caigan de repente al plato de comida o algún cubierto. Y después de la ingesta van a madurar en el intestino en 1 o 2 meses, ¿no? En 1 o 2 meses va a terminar madurando. La epidemiología se produce en individuos de todas las edades, igual, y niveles, prevalente en regiones de climas templados, como les decía, por eso es que es más en la costa que en la selva, ¿no? Es una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial, y el hombre es el único huésped definitivo conocido. Es el único huésped conocido y es definitivo, ¿no? Se da especialmente en instituciones donde hay niños, por la forma de contagio, la autoinfestación. Y aunque parezca mentira, esto se da en niños más grandes, ¿no? Esto se da en escolares y en adolescentes, ¿no? En prepúberes, niños más grandecitos, a diferencia del ascaris, que son en niños más chiquititos, ¿no? Uno pensaría que es al revés, pero miren, ¿no? 5 a 14 años, el otro era menores de 5 años, ¿no? Es común en áreas donde viven los niños, juegan y duermen, ahí es donde están los huevitos, ¿no? Y facilita esta transmisión entre niños también, igual que en las zonas donde, en los ambientes donde hay muchas personas que duermen juntas, ¿no? Porque en la ropa de cama están los huevitos también, porque justamente en la noche es que salen las larvas a poner los huevitos, como dijimos. Debido al corto ciclo vital del gusano adulto, es probable que el parasitismo crónico sea, pues, reinfestaciones, ¿no?, que se tiene por la autoinoculación. Y acá tenemos el ciclo, ¿no? Este parásito sale en la nochecita, bota esos huevitos, estos huevitos en 5 días maduran y ya tienen los huevos embrionados que son ingeridos
y luego llegan al intestino. Al llegar al intestino, ya liberan las larvas, y estas larvas crecen, pues, ¿no? En la luz hacia adultos, y finalmente sigue el ciclo, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de entender lo que va pasando. Es un ciclo con un huésped definitivo nada más. Entonces, la etiopatogenia puede causar síntomas en realidad, ¿por qué? Por la migración que les mencionaba, ¿no? Sale en la noche, miren cómo viaja de aquí, cómo viaja por el intestino, llega hasta la zona perineal y perianal y produce las molestias, ¿no? Por la migración, cuando las larvas comienzan a viajar, y las reacciones alérgicas que puede generar algunas personas en la piel, y la estimulación mecánica por la irritación de la misma persona, ¿no? Se rasca la persona, el niño en la noche no duerme bien y se rasca por todas las larvas que están en la noche por ahí, inclusive en la zona perineal, ¿no? No solamente en la zona perianal, sino también en la zona perineal. Pero los síntomas son básicamente eso, ¿no? No hay otras afectaciones usualmente que sean muy marcadas. Las manifestaciones, entonces, las hemos descrito, y en la mayoría no hay eosinofilia, ya que no hay invasión tisular, ¿no? La mayoría de veces no va a haber eosinofilia, es normal, a diferencia de ascaris u otros parásitos donde sí puede haberlo. ¿Y cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico, pues, se basa clínicamente en este prurito perianal nocturno, ¿no? El diagnóstico definitivo era por la identificación de los huevos del parásito o los gusanos, ¿no? Al microscopio con la tinción de Lugol, como ven acá. Los gusanos, inclusive detectados en la región perianal, cuando ven ya los gusanitos, ustedes deben sacar y deben conservarlos, ¿no? Para poder ser evaluados luego ya en el laboratorio. En las muestras de rutina de heces no suele verse, en realidad no es tan fácil como ascaris, ¿no? Que ustedes pueden ver un montón. En las muestras de rutina no se ve con tanta frecuencia ni con tanta facilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces, ¿cómo se mejora la sensibilidad? Disculpen, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Sí, como la conexión está medio inestable, por eso les preguntaba. Ok, entonces, ¿cómo se hace con el test de Graham, ¿no? El diagnóstico, ¿qué aumenta la sensibilidad? Porque ya que los huevitos no son muchos y no los veo tanto en exámenes de heces, entonces yo puedo aumentar la sensibilidad haciendo ¿qué? Un test de Graham. ¿Cómo es el test de Graham? Es el test de la cinta adhesiva, ¿no? Yo tengo una cinta adhesiva, corto un pedazo de cinta adhesiva, se lo pongo, como dice acá, se pone esta cinta adhesiva presionada contra la región perianal a primera hora de la mañana, tempranito en la mañana, porque las larvas salen en la noche, y al salir en la noche deja los huevitos, como lo comentamos, y por eso justamente la cinta scotch se pone temprano en la mañana sin baño previo, sin higiene previa, para nada, ¿no? Sin cambio de ropa, inclusive, ahí, tal cual se amaneció el niño. Y eso sí suele aumentar la sensibilidad de la prueba. Inclusive, esta cinta, bueno, va a mejorar su sensibilidad cuanto más pruebas repita. Si yo uso una sola cinta adhesiva, o sea, solo un Graham, tengo 50%. Tres exámenes, 90%, y 5 exámenes, 99%, pues ahí encuentro un montón, ¿no? De huevitos. Mejoro la sensibilidad de la prueba si hago más test de Graham. Por eso es que muchas veces las mamás dicen, doctor, le hacen y sale negativo, porque muchas veces se pide uno, ¿no? Entonces ahí es donde no se encuentra. Pueden repetir y hacer 3 test de Graham inclusive. Y si yo lo encuentro, ¿qué hago? Tratamiento, recuerden, es familiar, porque es muy contagioso. El oxiuro es muy contagioso. Entonces el tratamiento debe ser familiar y hay que repetir a las 2 semanas. No es solamente un esquema, sino hay que repetir el esquema a las 2 semanas, recuérdenlo bien, para tener una efectividad de 90-100% de cura. ¿Qué usamos? Albendazol, también dosis única, mebendazol, que puede ser dosis única, y bueno, pomodato de pirantil, que no es muy frecuente, ¿no? Pero albendazol y mebendazol, igual, nemátodo, gusano redondo, ascaris y enterobius, albendazol, mebendazol como alternativas. Prevención, higiene, obviamente, y todos los contactos deben ser tratados en casa, ¿no? Todos deben ser tratados en casa. Recordarle también que el cambio, el día que den el tratamiento para enterobius, deben cambiar toda la ropa de cama, porque ahí es donde están los huevitos, ¿no?
pijamas, sábanas, etcétera, todo. El baño matutino es importante para eliminar los huevos y no se repite el ciclo, ¿no? Como lo hemos mencionado. Entonces es muy importante esto, ¿no? Cambio frecuente de ropa de cama y el baño matutino en los niños con alta sospecha de contaminación, ¿no? Y finalmente, ya pasando de los nematodos, vamos a pasar a los platelmintos, dentro de ellos céstodes, y en este caso vamos a hablar de la Taenia saginata y la Taenia solium. La Taenia saginata y la Taenia solium tienen algunas características bastante diferentes. Dice, las infecciones por céstodes, que son los gusanos planos, acuérdense, son acintados, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? No son redondos, sino son así como una cinta. Bueno, obviamente esto es un esquema, ¿no? Entonces son acintados, prevalentes en todos los continentes. La clave en este caso es saber si el paciente está afectado con la forma adulta, como huésped definitivo, o con la forma intermedia, ¿no? Invasora de tejidos. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta para entender qué le está pasando al paciente. Y vamos a comentar y aclarar un poquito eso también ahora. No se puede atribuir con claridad ningún signo o síntoma simplemente por la tenia, ¿no? No hay nada específico, solo por la tenia. Más bien, las etapas intermediarias de algunos, como la Taenia solium y el equinococo, sí son invasoras y forman estructuras quísticas, ¿no? Como la hidatidosis y como la cisticercosis, ¿no? Acá tienen cisticercosis de Taenia solium y hidatidosis de equinococo. Esto vamos a conversar en la siguiente clase. Pero recuerden entonces, la tenia de por sí no da manifestaciones específicas. La detección de la infección se puede hacer fácilmente por la evidencia de huevos o de segmentos del gusano, ¿no? Por los huevos al microscopio, por el gusano, lo elimina la persona, ¿no? La tenia. Mientras que eso es en cuanto a lo que es pues, cuando se trata de un huésped definitivo en el gusano adulto, la eliminación de los huevos, los proglótides o el mismo gusano. Pero cuando ya es un estadio invasor, un estadio intermedio, eso no lo vamos a ver fácilmente con pruebas sencillas, sino tenemos que hacer estudios de imágenes, ¿no? Tomografías, como ven acá, abdominales, cerebrales, ¿no? Y también con pruebas serológicas, es más complicado, ¿no? Porque hay que buscar ya compromiso de órganos. Entonces, la Taenia saginata y la Taenia bovina, es la Taenia bovina, perdón, y la Taenia solium es la Taenia porcina, ¿no? Entonces, son gusanos planos y grandes, miden 4 a 10 metros, miren acá, 4 a 10 metros, ¿no? Planos y larguísimos, ¿no? Son inmensos. Y esto está en función, se llama Taenia bovina o porcina en función de los huéspedes intermediarios, ¿no? De ahí salió el nombre. Las formas adultas tienen como huésped definitivo el intestino humano. El intestino humano es el huésped definitivo. Estas dos tenias van a diferir de forma significativa en que el estadio intermediario de la porcina, de la tenia solium, es el cisticerco. Y este estadio intermediario no solamente va a afectar al cerdo, sino va a afectar al humano. Entonces, el humano puede ser un huésped definitivo o puede ser un huésped intermediario, hablando de Taenia solium, a diferencia de la saginata, ¿no? Donde no suele pasar eso. Cuando vemos y hablamos de tenias, el cuerpo del gusano adulto, ustedes van a verlo aquí, consiste en una serie de segmentos aplanados, ¿no? Que son los proglótides. Pero el segmento más anterior se llama escólex. Ustedes deben recordarlo de su clase de parasitología. El segmento anterior se llama escólex y ese segmento anterior es el que va a anclar el parásito a la pared intestinal. Acá tiene un esquema bonito, donde ven ustedes, pues acá tienen los ganchos y miren cómo se adhiere a la mucosa intestinal, ¿no? Y tiene las ventosas que facilitan más aún, ¿no? Su adherencia. Ese es el escólex. Los segmentos nuevos vienen por detrás, acá está el escólex, y lo que viene por detrás son proglótides inmaduros, ¿no? Surgen del extremo caudal del escólex, y estos, a medida que uno va avanzando, estos van madurando, ¿no? De inmaduros pasan a maduros, y luego terminan siendo proglótides ya grávidas, ¿no? Ya con huevitos. Contienen 50.000 a 100.000 huevos.
cada proglótide. Y estos huevos salen por las heces, pero también pueden salir las proglótides completas, grávidas. Entonces, esto se llama escolex, este es el cuellito, y acá viene lo que se llama estróbilo, ¿no? El estróbilo es la cadena de proglótides inmaduras, maduras y luego grávidas, ¿no? Esto es entonces una tenia. Ambas especies de tenia se encuentran a nivel de todo el mundo, y donde hay más es lo que está en rojo, y acá está el Perú, ¿no? ¿Dónde abunda? ¿Dónde es más frecuente? En México, América Central, América del Sur, buena parte, África, también buena parte, India, China, es donde hay más, ¿no? Es más endémica. Y bueno, en segundo lugar, lo que está en verde, como ustedes pueden ver. Pero entonces en nuestro país es muy frecuente, ¿no? Es de los importantes y por eso lo estamos tratando el día de hoy. ¿Y cómo es el ciclo? El adulto, el huésped definitivo, tiene la tenia y esta tenia va a botar por las heces proglótides o ¿no? huevos o proglótides de alguna de las dos tenias, se eliminan al medio ambiente, es entonces que esta que está en el medio ambiente, en el pasto, ¿no? En las aguas de regadío, entonces, ¿qué va a suceder? Los animalitos se infectan cuando digieren con la vegetación huevos o proglótides contaminadas y se convierten en huéspedes intermediarios, ¿no es cierto? Con el estadio larval. Entonces, ingresa estos embriones hexacanto, se van a liberar del huevo y van a atravesar la pared intestinal y llegan hasta los músculos, por la circulación también, llegan a músculos y se quedan en músculos, ¿no? El humano adquiere teniasis a través de la ingesta, pues, de carne con cisticerco, cruda o mal cocida. Entonces, una vez ingerido esta carne con cisticerco, el ácido gástrico y la bilis van a facilitar la liberación del escólex inmaduro, que luego va a llegar hasta el intestino delgado. Y ahí se fija, ¿no? Va a adquirir nuevos segmentos, esta tenia va elongando, ¿no? Entonces, esta cadena, ¿no? Del estróbilo, y al cabo de 2 a 3 meses, los segmentos terminales, luego de 2 a 3 meses de tener la tenia en el intestino, los segmentos terminales maduran, ya se hacen grávidos y aparecen en las heces y reanuda el ciclo, ¿no? Acá tienen entonces el escoles que llega, se fija, y luego miren cómo este escoles que llegó así, solito, cómo comienza a alargar la cadena. En esos 2 a 3 meses ya comienzan a haber elementos grávidos. Este es el ciclo, entonces, en el cual se desarrollan las tenias, siendo el hombre el huésped definitivo y en los animalitos, cerdo y res, huésped intermediario, ¿no? Este es el ciclo de las tenias. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Las manifestaciones, pues, puede ir desde asintomático hasta comezón, dolor abdominal, náuseas y porexia. Son inespecíficos, ¿no? Causan muy poca morbilidad. Aparte de los síntomas inespecíficos que les he mencionado, en realidad no es nada típico, ¿no? Las manifestaciones de estas de por sí. Esto de los proglótides llama mucho la atención y también pueden ser móviles, ¿no? Cuando se excretan, se eliminan, llama mucho la atención y son inclusive móviles, ¿no? Y pueden producir prurito anal al momento de salir expulsado por el ano, con las heces. A menudo se puede sentir esa salida, se pueden percatar, ¿no? Los familiares y los niños, pues obviamente se asustan mucho y los papás también, ¿no? De lo que está eliminando, de lo que está botando. En algunos casos raros, puede producir por el tamaño, y si hay varios, ¿no? Varias tenias, obstrucción intestinal, colonitis o apendicitis, pero es muy poco frecuente en realidad. Son causas o son situaciones raras, ¿no? En general, la tenia de por sí no produce mayores molestias, nada muy marcado. Distingamos sí, entre tenia saginata y la tenia solium. Los portadores, los definitivos, con tenia saginata bovina, representa riesgo solo para el ganado, en realidad. O sea, el humano tiene la tenia, elimina los proglótides, elimina los huevitos, siendo huésped definitivo. Al eliminar eso, contamina animales. Y la tenia saginata solamente afecta, pues, al ganado vacuno, queda en su carne,
Y eso es lo que ingiere la persona y el mismo ciclo que hemos mencionado, ¿no? Este ciclo que comentamos hace unos minutos, ¿no? Continúa ese ciclo y nuevamente tiene y seguimos en lo mismo. Pero, en cambio, los portadores de Taenia solium, Taenia porcina, tienen más riesgo de transmitir huevos en la forma patogénica intermediaria cisticerco a ellos mismos. Entonces, elimina, ¿no?, sus heces, y estos huevos o proglótides que salen con las heces, estos huevos pueden hacer el ciclo que ya conversamos, el chanchito, igual que ya lo vimos, el mismo ciclo que conversamos, pero en algunos casos este huevito ya no es ingerido solamente por el animal, sino es ingerido por el humano. Y termina siendo un hospedero intermediario. De lo que era un huésped definitivo, termina convirtiéndose también en un hospedero intermediario con cisticerco, ¿no? Con la larva. Entonces, la Taenia solium sí puede generar este detalle de llevar a ser al hombre un hospedero definitivo y también un hospedero intermediario. ¿Cómo así? Por la ingesta de los huevos. Con la comida, de repente con sus manos, una autoinfestación también. Y una vez que ingresa, es el mismo detalle, ¿no? Ingresa, pasa hacia la sangre, estas oóferas, penetran en la pared intestinal, pasan por la circulación a los músculos y pasan por la circulación a otros tejidos, como vamos a conversar el día de mañana, ¿no? Comúnmente afectando músculo subcutáneo y principalmente lo que es la parte neurológica, el sistema nervioso, ¿no? Entonces, es importante recordar que también en Taenia solium el humano puede ser un huésped intermediario. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico lo tenemos que hacer de varias formas, ¿no? Una, cuando hablamos de tenias, podemos ver los proglótides. Cuando se liberan proglótides, ¿no?, ustedes se encuentran, como les mostré acá el dibujito, cuando ustedes encuentran a proglótides, ustedes la guardan y tienen que llevarla al laboratorio. En el laboratorio van a hacer la distinción, ¿no?, entre una y otra. ¿Y cómo así? Esta es una Taenia saginata, esta es una Taenia solium, estos son proglótidos grávidos de cada uno, porque los grávidos son los que van a encontrar, ¿no?, porque son los últimos, son los que salen y se liberan al exterior con las heces, y acá viene la diferencia, ¿no? La Taenia solium, perdón, la Taenia saginata tiene más de 20 proteínas, en cambio la Taenia solium solamente tiene 10 o menos. Entonces, esto nos hará diagnóstico si lo que tiene es Taenia solium o Taenia saginata. Ese es el caso que se hayan liberado proglótides junto con los huevitos. Porque en realidad cuando ustedes encuentran huevos son indistinguibles entre el solium y la saginata. Al microscopio con el Lugol no vamos a diferenciar quién es solium y quién es saginata. Es muy difícil, la verdad. Y si bota la Taenia completa, ustedes pueden evaluar el Scolex, la cabecita esta, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá en los esquemas, miren, Taenia saginata tiene 4 ventosas anteriores. Acá está, 4 ventosas anteriores. La Taenia solium tiene, además de las ventosas, tiene una fila de ganchos. Estos que ven acá, estos que ven acá. Entonces ustedes pueden analizar también a través de su laboratorio, pueden mirar cómo es el Scolex y definir si esta es una Taenia solium o una Taenia saginata. ¿Para qué? Para ver un poco bien los riesgos, ¿no?, del paciente en relación a haberse autoinfestado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El parásito se suele expulsar el mismo día de la administración. Le dan el tratamiento y el mismo día o el día siguiente ya está botando la Taenia. Entonces, eso es lo que preguntan los papás muchas veces, ¿no? Doctor, y si le doy el tratamiento, ¿cuándo va a botar el...? Entonces, generalmente es relativamente rápido, ¿no?, la eliminación. En este caso, todas las infestaciones por tenias adultas responden a praziquantel. En tenia no usamos albendazol. En platelmintos, en este caso tenias, no usamos albendazol, a diferencia de ascaris y enterobius, usamos praziquantel, ¿ya? La alternativa es la niclosamida, es una alternativa. Las dosis no necesitan memorizarlas, definitivamente, ¿no? Pero por recordar un poquito, pues, el detalle de qué antiparasitario sirve, y para que se den cuenta que hay varios antiparasitarios y hay diferentes tipos de parásitos. Entonces no es, doctorcito, deme algo para matarle los bichos a mi hijo. Tienen que hacer un parásito lógico para buscar, a menos que hayan visto el gusano, ¿no? Pero si no han visto nada, ustedes deberían hacerle un parásito lógico, ¿no? Para ver
escoger qué antiparasitario es el de mejor elección. El praziquantel más conocido, la marca original es el Cisticid, ¿no? Este produce parálisis espástica en los gusanos y además agota las reservas energéticas, ¿no? Entonces, ese es el efecto del praziquantel. La niclosamida también bloquea las reservas energéticas y la producción de ATP. Esta es la niclosamida. Son las alternativas para las tenias. Y en este caso, ¿cómo prevenir? Hay que prevenir manteniendo bien congelada la carne. Si es que no se va a utilizar, congelarla bien durante un buen tiempo. Eso va a ayudar, ¿no?, a que las larvas puedan morir. Y la cocción completa de la carne, ¿no? No comer carne a medio cocer, ¿no? Bien cocida, nada de la inglesa, ¿no? Es mejor bien cocido, porque dependiendo también dónde estén ustedes, ¿no? En qué lugar epidemiológicamente estén comiendo algo. Pero si es zona endémica, olvídense, tiene que cocer muy bien la carne, de porcino y de vacuno. Y con eso impedir, pues, este ciclo, ¿no?, de transmisión. Recuerden, hay que cortar el ciclo de la infección por comer comida contaminada para no terminar con tenias, ¿no?, en el intestino y no ser fuente, ¿no?, como huésped definitivo, no ser fuente de huevos o de proglótides que puedan contaminar de repente a nuestros familiares, ¿no? De repente nosotros solo tenemos la tenia, ¿no?, solium, pero nuestros familiares terminan haciendo cisticercosis, ¿no?, porque nosotros estamos siendo la fuente de contagio. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que hemos conversado. La clase se las voy a pasar con sus compañeros, igual que siempre, para que ustedes la tengan. Y si quieren darle una repasadita para el examen, siempre con casos clínicos, bueno, que esto no es muy complicado, me parece, creo que van a ser preguntas relativamente fáciles para el examen, ¿no? ¿Tienen algún comentario? Tenemos 2 minutos todavía. Sí, dime. Disculpa, no te escucho, a ver. O se o fue accidental la levantada de mano, no sé. Bueno, muchachos, creo que Ever se desanimó o fue accidental. Bueno, entonces si no tienen más dudas ni comentarios, bueno, esto es un recuerdo de parasitología, en realidad todo ya lo han visto ustedes anteriormente, solamente hemos tratado de ahondar un poquito en la parte clínica para que ustedes recuerden algunos detalles. Ah, ya, claro, Ascaris y estrongiloides, sí, por supuesto, ¿no? El estrongiloides no está dentro de las clases, pero el estrongiloides es un parásito que puede producir compromiso en diferentes sistemas y puede producir un cuadro generalmente con una más marcada y un cuadro más aparatoso, especialmente si el paciente está inmunosuprimido, ¿no? Esa es la razón por la cual el estrongiloides es un parásito que digamos, se disemina más y puede diseminarse a diferentes lugares, ¿ah? No solamente hacer el síndrome de Loeffler, y también a nivel intestinal, las molestias gastrointestinales inespecíficas, sino puede producir cuadros de diarrea, puede producir cuadros inclusive de desnutrición por problemas de absorción de proteínas, puede producir hasta compromiso del sistema nervioso, ¿no? Entonces el estrongiloides puede generar una estrongiloidiasis masiva y eso generar muchas complicaciones en los pacientes. El estrongiloides es especialmente lesivo en inmunosuprimidos primarios o secundarios, ¿no? Por eso, y ustedes recuerden bien cuando estén en su internado, cuando un paciente por alguna razón le van a dar un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, corticoides en un PTI, ¿no? Que va a necesitar dosis altas y prolongadas, un paciente enfermedad reumatológica o un paciente que va a necesitar tratamiento para cáncer, quimioterapia, tiene que hacerse una desfocalización y dentro de los parásitos no es simplemente poner parasitológico seriado, tienen que buscar estrongiloides con puntos de concentración, es otro método que se utiliza para tener mayor opción de captar larvas y diagnosticar, porque si ustedes no buscan bien, negativo, 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 es el común, y si tiene estrongiloides y le dan a ustedes inmunosupresores,
el paciente puede tener una infestación masiva. Entonces, recuerden, si uno busca parasitosis en una desfocalización para pacientes con potencial inicio de inmunosupresores, es buscar estrongiloides, que es el que va a dar infestaciones masivas. Enterococcus no da nada. Ascaris, poco probable que dé nada. En pacientes inmunosuprimidos, nada muy diferente a un paciente inmunocompetente, pero estrongiloides. Y por eso, recuerden, esta pregunta es muy buena, Herbert, recordar que ese es el motivo de hacer un parasitológico seriado en este tipo de pacientes, en este tipo de situaciones terapéuticas. Espero haber contestado tu pregunta. Ya nos pasamos un minutito. Sí, Herbert, perdón. Ah, ya, bueno, dentro de lo que producen esto, pues tienes estrongiloides, tienes las uncinarias, estrongiloides, uncinarias y ascaris, ¿no? O sea, los tres pueden producirlo en realidad. No que frecuencia, ascaris de lejos es el parásito más frecuente y obviamente si buscas estadísticas vas a encontrar que el ascaris es el más frecuente, porque es el parásito más frecuente en realidad, ¿no? A diferencia de los otros, teniendo que ver mucho en cuenta en dónde está, ¿no? Epidemiológicamente. Bueno, muchachos, ahí nos quedamos porque ya le toca al doctor Ironaka, me parece, iniciar su clase. Gracias por tus preguntas, sí está muy interesante eso. Buenas preguntas. Ya nos estamos viendo el día de mañana, entonces, también para completar la clase de parasitosis de este ciclo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a Claudia por la Gracias, lista. doctor. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, doctor. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, chao.